Egunon, estamos delante de Arpillao, donde tienen sede 5 asociaciones de Plencia y el parking subterráneo para los usuarios de Plencia. Dada la situación que hemos vivido estas últimas semanas, nos vamos a reunir aquí con Elizabeth Uribarri para que nos explique la situación en la que está actualmente este edificio. Existen varios informes técnicos que destacan el mal estado del edificio Arpillao. ¿Cuál es la situación actual del edificio? Bueno, pues Egunon, primero de todo, y es que recasco por darme la oportunidad de expresarme. En cuanto al estado del edificio hay varios informes, pero por remitirnos al último informe de la ingeniería que ha estado pasando las inspecciones del local y que ha hecho diversos informes, habla ya en este último informe de septiembre del 2020 de un problema estructural severo del edificio que además continúa agravándose, continúa en su gravedad. Esa sería un poco la frase que resume el informe final. A causa del cierre se ven afectados 5 asociaciones del pueblo que tienen sede en el edificio. El 22 de diciembre se les informó el cierre inmediato de los locales y de que tendrían que desalojar el edificio antes del 15 de enero. Las asociaciones se quejan de la forma en la que el ayuntamiento les ha informado del cierre, mediante un cartel pegado en las puertas de sus locales. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bien, sobre esto sí me gustaría aclarar un poquito los antecedentes. Las asociaciones y los concesionarios del parking, van conociendo ya de años precedentes, pero sobre todo desde el verano pasado, desde el verano del 19, el parking, como sabéis, si habéis entrado y todos los que aparcan ahí, también las asociaciones tienen plazas de aparcamiento para sus vehículos. Ya desde verano del 19 teníamos un informe de esta ingeniería que advertía sobre el precario estado del parking y por eso el ayuntamiento cerró ciertas zonas y reubicó los vehículos, tanto de concesionarios como de las propias asociaciones, en otras plazas, incluso en la planta de abajo. Entonces, el estado previo, que no era bueno, ya se conocía por las asociaciones, como digo, y por los concesionarios y usuarios del parking. ¿Qué ha ocurrido? Que durante el 2019 y durante el 2020 hemos podido, gracias a los servicios de esta ingeniería, mantener abiertos los servicios del parking, porque el parking ha pasado visitas periódicas que han sido semanales por parte de los ingenieros que vigilaban su estado. Si había que corregir algo, se corregía y con zonas cerradas y acotadas se ha podido seguir utilizando. Bien, como he hecho referencia al comienzo de esta entrevista, en septiembre del 2020 llega el informe definitivo de la ingeniería en la que indica, aquí ya hay que tomar medidas y hasta que no se repare o se adopten otras medidas hay que cerrar para los usuarios y usuarias por simples razones de seguridad. Al recibir este informe, el concejal de urbanismo tuvo aquí en los locales una reunión con representantes de las asociaciones, sería a finales de octubre aproximadamente, y con miembros del partido de la oposición para hacerles saber esas conclusiones. Y el 3 de diciembre, en el ayuntamiento, citamos a la ingeniería, los 3 ingenieros que habían girado las inspecciones y habían hecho los informes, y invitamos a representantes de las asociaciones a unirse a esa reunión y a escuchar las conclusiones de los ingenieros in situ. Vino algún representante de manera presencial, vinieron miembros del partido de la oposición, hubo técnicos del ayuntamiento y hubo algunos representantes de las asociaciones que se unieron por videoconferencia, porque existía esa posibilidad, a la reunión. Allí la ingeniería fue tajante en el sentido de que por motivos de seguridad había que cerrar el parking y los locales y soportales del propio inmueble. Esto fue el 3 de diciembre, entonces que el cierre iba a ser inminente se sabía, las asociaciones lo sabían. Cierto es que el 23 de diciembre teníamos programada una reunión y ya el 22 a la tarde se empezaron a colocar los carteles con un texto para los concesionarios que tienen vehículos y con otro también muy similar a las asociaciones para que supieran que se podía hacer un desalojo ordenado y seguro en compañía de la Policía Municipal para ir sacando los enseres, pero en ningún caso se ha tratado de un desahucio exprés, un poco como parece que se ha querido dar a entender, ¿no? Es decir, se han ido explicando las conclusiones del informe, se han mantenido reuniones previas a colocar los carteles de cierre y reuniones posteriores. Había que poner una fecha por motivos de seguridad. Tras estos sucesos, las 5 asociaciones se han unido bajo el nombre Arpillao Elkarteak para exigir soluciones. El pasado 23 de diciembre, como tú bien has dicho, el grupo de gobierno mantuvo una reunión con Arpillao Elkarteak. ¿Cuál es la valoración de esa reunión? La reunión estaba programada y la reunión ha sido positiva. Cada asociación que vino con un representante, como bien decís, de todos los 5 que tienen establecimiento aquí que tienen un local cedido en Arpillao,
pues nos hicieron saber sus necesidades y sus inquietudes, ¿no? Sobre todo, pues cuándo pueden reanudar la actividad, a qué lugares pueden o van a ser reubicados próximamente. Y la reunión, bueno, discurrió en un clima, bueno, favorable. Lógicamente, para ellos, pues tienen sus preocupaciones y sus inquietudes, y lo que hemos hecho es emplazarnos a seguir trabajando en común, con un compromiso en común, para buscar un emplazamiento para todas las asociaciones. De hecho, del 23 de diciembre ya se puso una nueva fecha para juntarnos el martes que viene, el 12 de enero. Lo fundamental es que el Ayuntamiento pues quiso trasladar su compromiso para trabajar en común con las asociaciones en la búsqueda de una solución. Vale, en la reunión Arpillauco Elkarteak presenta una alternativa para que las asociaciones puedan seguir con su actividad. ¿Se ha valorado dicha propuesta que ellos dieron? Yo quisiera matizar esto, supongo que tendréis vuestra fuente de información. Realmente en la reunión de 23 de diciembre no se presentó una alternativa, y matizo. En el curso de la conversación se nos hizo saber por parte de una persona que estaba en la reunión que de modo privado un representante de una asociación de las que se ubica aquí, de una asociación deportiva, había hecho llegar, al parecer por correo electrónico privado, al arquitecto municipal una propuesta. Nosotros, los miembros del equipo de gobierno que estábamos el 23 de diciembre, conocimos eso in situ, porque era una propuesta que se ha hecho llegar por un conducto privado, no oficial, por registro municipal. Entonces se nos hizo saber, se nos aclaró esa circunstancia, y nosotros, bueno, estamos a la espera de que si acaso el arquitecto municipal la valore. Porque en una reunión de 3 de diciembre con la ingeniería, un representante también el 3 de diciembre de las asociaciones, con los ingenieros presentes, hizo una posible propuesta que fue desechada in situ allí de utilizar ciertas zonas del edificio y tal, que fue desechada in situ. Y luego el 23 de diciembre no es que se hiciera una propuesta, es que se nos hizo saber que de modo privado una asociación había hecho llegar una comunicación con una posible propuesta al Departamento de Arquitectura Municipal. Se nos repartieron allí unos planos, pero por nuestra parte estamos a la espera de que lo valoren los técnicos del ayuntamiento. Arpillauco Elkarteak se está movilizando en las calles, exigiendo soluciones al ayuntamiento, y la próxima semana os reuniréis con ellos, como bien has dicho antes. Sí. ¿Habéis pensado alternativas a corto y a largo plazo para estas asociaciones? Es decir, de momento estamos hablando a largo plazo de moverles a otro local o a otro sitio, pero a corto plazo, por ejemplo, si Arcote tiene que entrenar y no tiene disponibilidad para entrar aquí al local, ¿tiene otra alternativa? Pues eso es lo que estamos trabajando. De hecho, en la reunión del 23 de diciembre ya tanto un representante de las asociaciones como el concejal de deportes ya quedaron comprometidos en ir a visitar ciertos locales del pueblo, ciertas infraestructuras, para ver si por mediciones, claro, todos somos conscientes, tanto las asociaciones, entiendo, como el propio ayuntamiento, que la envergadura del material que manejan para realizar su actividad pues no tiene una reubicación fácil ni a corto ni a largo plazo. Entonces, sí se han dado del 23 al 12 de enero se han hecho algunas gestiones para tomar medidas físicas, me refiero, para ver si ciertos espacios podrían albergar la envergadura por lo menos más aparatosa de algunas de las asociaciones deportivas. Y permitirme que no desvele nada más, porque el martes nos vamos a ver y ahí hablaremos ya con ellos y con ellas directamente, y en eso estamos, por lo menos que a corto plazo puedan seguir con la actividad. Muy bien. Además de asociaciones, también tenemos el parking, como bien has rectificado antes. ¿Y cuál sería la solución para los usuarios del parking? Porque sabemos que tienen plaza, mucha gente tiene plaza. ¿Cuál sería el traslado de esas plazas o indemnización, o cuál sería la solución para ellos? Bueno, efectivamente existen los concesionarios, ¿no?, que tienen un derecho a estacionar en virtud de una concesión que concertaron en su día. Ellos, por supuesto, y ellas tienen unos derechos, y me parece prematuro desvelarlo aquí en una entrevista. Está el servicio jurídico del ayuntamiento estudiando las alternativas, y en no muy largo plazo nos pondremos en contacto con todos ellos y ellas para precisamente hay que darles una solución, porque son bastantes además. Vale, y por último, si finalmente el edificio es derruido, ¿existen proyectos para construir algo en el lugar donde se encuentra actualmente Arpillao? Bueno, yo
a ver, es un poquito prematuro, pronto para hablar de proyectos, ¿no? El espacio, pues hay que ver urbanísticamente y jurídicamente qué posibilidades tiene, es decir, qué tipo de infraestructuras puede albergar, y para eso estarán los estudios que se hagan desde el ayuntamiento, desde la parte jurídica y técnica, o desde la parte de la oficina técnica, para que, bueno, nos ilustren sobre qué tipo de equipamientos puede albergar toda esta zona. Pero quizás será un poquito más adelante cuando os podamos concretar algo. Vale, muy bien, y muchas gracias por la entrevista, por habernos contestado a las preguntas. Zuei, eskerrik asko.